Hola, muy buenas noches, mi nombre es Jaime González y estaré hablando en conjunto de mi grupo acerca de análisis léxico y probablemente todas las demás preguntas que se nos han ido planteando durante lo que hemos ido viendo en el informe que se nos ha pedido por parte de usted, profesor. Bueno, bien, siendo una de las primeras láminas que podemos encontrar del trabajo, en específico que habla acerca del automata de pila o push down automata por sus siglas AP o PDA, que tiene por definición que es un modelo matemático de un sistema que recibe una cadena formada por símbolos de un alfabeto y establece si dicha cadena corresponde al idioma que el automata identifica. Encontramos bien de que este se define a sí mismo como un sextupla. ¿Qué quiere decir eso en específico? Bien, que emplea específicamente 6 elementos como podemos ver aquí en la representación formal para poder realizar sus distintas operaciones en específico. Aparte de ello, los autómatas de pila se caracterizan por el mero hecho de que estos tienen un modelo de memoria basado en pila, es decir, LIFO en específico, el último en entrar será el último en salir, el primero en salir en específico. Ahora bien, tiene este proceso de resolución que se constituye a sí mismo mediante dos pasos en específico: la construcción del autómata de pila, el cual otorgarle todo lo que necesita para poder funcionar en específico conjunto a ellos, es decir, los distintos símbolos de alfabeto, las entradas, etcétera, 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 las transiciones en específico y así. El proceso de la entrada. La manipulación de la entrada se verá constituida esta misma por los símbolos que ocurren dentro de la transición de los de entrada y los de pila. Por último encontramos la representación formal de los elementos que emplea el automata de pila, siendo el primero de estos Q que, disculpe, corresponde al conjunto finito de estados del automata. Sigma siendo el alfabeto de entrada, gamma siendo el alfabeto de pila, delta la función de transición de los estados y por último encontramos a Q0 que sería el estado inicial del propio pila en específico, de nuestro autómata en sí. F sería el conjunto de estados finales del autómata o estado de aceptación. Prosiguiendo en la siguiente lámina encontramos de que este posee dos características principales, siendo el primero ya mencionado que será el modelo de memoria basado en pila, es decir, en LIFO, último en entrar, primero en salir, con el fin de poder procesar las entradas, con el cual poder almacenar información de forma temporal. Ahora bien, la segunda característica será el reconocimiento de lenguajes más complejos, gramáticas libres de contexto o GLC, que los autómatas finitos determinísticos y los no determinísticos no pueden realizar y puede reconocer los propios lenguajes que estos mismos leen. ¿Qué importancia tiene esto en relación a los AFD y los AFND? Que estos tienen la capacidad de poder reconocer lenguajes en mayor medida mediante una pila como memoria auxiliar que es mayormente más grande aún inclusive. Es decir, que todos los lenguajes de hoy en la actualidad que podemos ver, sean Python, sean propiamente C, C++, etcétera, 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 tienen por característica esto. Ahora bien, mientras que los AFD y los AFND solo reconocen lenguajes regulares. Ahora bien, estos tienen por utilidades de los autómatas de pilas en cuatro tipos en específico, siendo el primero para los autómatas de pila determinísticos, en específico el diseño de lenguajes y analizadores sintácticos deterministas, los EPND, que serían los compiladores y comprobadores sintácticos flexibles, en específico dentro de esa área, los últimos que encontramos aquí en esta esquina inferior izquierda, donde son los propiamente visibles y los ya autómatas de pila normal, que tienen por análisis y verificación de programas recursivos. El último es el autómata de contadores, los cuales tienen modelado el sistema con procesos repetitivos. Ahora bien, vamos a dar dos ejemplos en específico de los autómatas de pila. El primero de ellos encontramos de que debe cumplirse de que dentro de un lenguaje a elevado a la n multiplicado por b a la n tenga que n sea mayor o igual a 1, siendo así de que siempre debe de cumplirse de que si n es por ejemplo 2, como vemos aquí abajo en nuestra tabla de pasos en específico, de que si hay 2a deben haber 2b, no pueden haber muchos más o muchos menos de alguno de los dos porque si no es inválido. Ahora bien, esta cuenta con una representación formal de símbolos, donde podemos encontrar nuestro alfabeto de pila, alfabeto de entradas, nuestros estados de la misma, Q0, donde sería lo que sería para los estados del resto, para las A, luego tenemos para las B y el último que sería QF, que sería la representación ya final cuando todo se termina. Y nuestro Z0 que sería nuestro símbolo del
inicial de la pila de por sí, F el final de todo, dando así que la tabla de pasos nos indica que mediante los distintos pasos encontramos que la primera de las entradas sería AABB, el tope de pila, es decir, no hay nada, empezaría a meter distintas X, es decir, una vez en este caso, y así, nueva pila, XZ0, nuevo estado, Q0, y así sucesivamente, siendo así que A quedaría como nueva entrada, ABB, nuestra primera entrada, tope de pila, tenemos una X, metemos otra X, nos queda XX, Z0, Q0, así sucesivamente. Después tendremos en la segunda entrada, en Q0, BB. Al ver que nuestro tope de pila tenemos una X, encontramos de que al ver una B empezamos a sacar una X. Quedaría XZ0, Q1, pasaremos ahora a un distinto estado. Posteriormente, así sucesivamente, nos queda una B, una X, sacamos esa X, nos queda Z0. Ya no hay más nada dentro de nuestra pila en específico, es vacío. Al no quedar más nada, simplemente se procede a finalizar, dando así a nuestro diagrama de transición que podemos observar aquí en Q1, donde se fueron realizados los primeros pasos antes de poder avanzar siquiera. Aunque esto fue un pequeño error, aquí debería decir es Q0 y aquí Q1. Y después así, donde realizaría los primeros pasos, donde colocaría nuestra A, la verificaría y así sucesivamente, otra A, y luego pasaría posteriormente. Primero sería nuestra entrada A, luego push Z0 y un pop de X. Y así con B, después otra B, repetiría el proceso y después finalizaría como en nuestro último de los pasos, el número 4. Ahora bien, el último de todos de nuestros ejemplos, que sería el segundo, tiene representación con respecto a los paréntesis, donde estos deben estar correctamente balanceados. A nuestra mano derecha encontraríamos los símbolos empleados de nuestros estados iniciales, el alfabeto de pilas, el alfabeto de entradas, nuestros Q0, 1 y QF. Y ahora bien, encontramos que en nuestra tabla de pasos tendremos de que daría entrada en Q0 un paréntesis a mano izquierda, teniendo nuestro tope de pila. Después, posteriormente, en nuestra nueva pila, tendremos nuestro paréntesis a mano izquierda Z0 con nuevo estado. Posteriormente, para el paso 1 haría lo mismo, volvería a agregar otro en específico, porque nosotros queremos es venir a encontrarnos con que sean dos paréntesis en específico. Es decir, un paréntesis aquí, luego otro que vamos a abrir y listo. Ahora bien, posteriormente encontramos de que viene lo hace. Estos están encerrados por si acaso dentro de un paréntesis mayor. Q0 tenemos ya toda nuestra nueva pila, dos paréntesis a mano izquierda. Después encontramos de que va a haber un paréntesis a mano derecha con el cual cerraría uno de los nuestros y los desapilaría. Y quedando así un solo paréntesis a mano izquierda. Q1, nuevo estado. Tendríamos por último ya que nos agregaría un paréntesis para poder cerrar nuestro tope de pila y ya quedaría vacío. Nuestro Q1 ya daría por completo su tarea y así quedándonos como en entrada 0, vacío en específico, no hay nada más. Y nuestro tope de pila Z0. Nueva pila vacía y así sucesivamente hasta llegar a QF con donde se aceptaría. Y aquí podemos ver la diagrama de transición donde se podemos observar lo antes ya explicado. En nuestro Q0 entraría uno de los paréntesis, se apilaría y luego posteriormente vendría apilaría una mano derecha y lo desapilaría. Lo vuelve a hacer en Q1, entra otro paréntesis, desapila el que queda a mano izquierda y con ello nuestra pila queda vacía y finalizando el programa. Muchas gracias por su atención. Buenos días, soy Brian Casanova y estaría explicando el ejercicio número 2, el cual es la construcción de un lexer para expresiones aritméticas basadas en regex. Lo primero que hay que entender de todo esto es prácticamente ¿qué es un lexer? Un lexer, la función principal de uno, sería la lectura de caracteres, o una más bien de una cadena de caracteres, las cuales después serán divididas o segmentadas en algo llamado tokens. Estos tokens son prácticamente divisiones o representaciones, o más bien categorías. Categorías las cuales representan un valor de un tipo. Esto podrían ser, por ejemplo, números, operadores, palabras reservadas, letras, símbolos, caracteres, etc. El valor de estas categorías o de estas divisiones se conocen como lexemas. Por tanto, en criollo, por así decirlo, nuestro programa va a leer una cadena de caracteres y va a identificar el valor de dicha cadena en función de los tokens que nosotros hayamos creado.
Lo que podemos ver aquí en este programa en Python, que fue realizado con regex, o más bien con la librería re de Python, que utiliza la función de regex, es prácticamente, tendríamos tokens, que serían los números, que esta parte aquí de número representa tanto los números enteros como los decimales, los operadores, como podrían ser el más, el menos, multiplicación y división, el paréntesis izquierdo, el paréntesis derecho, el espacio, puesto que serían los espacios posibles que haya entre un operador y otro, o entre un número y otro, y después tenemos el error, por si acaso hay un carácter no identificado dentro de estos. Y también serviría como una especie de, por así decirlo, un qué pasaría si en vez de que salga este tipo, no se caería el programa, sino que simplemente te lo identificaría como un error, como algo desconocido. Prácticamente la función creada del Lexer es prácticamente agarraría una expresión ingresada por el usuario, la cual a partir de los patrones de los tokens que nosotros ya acabamos de definir, iría uno por uno leyendo cada carácter e identificándolo a partir de los tokens que nosotros acabamos de definir, yendo uno por uno hasta que se terminaría todos, imprimiendo el valor de cada uno. Ahorita mismo voy a aquí ejecutar este código y vamos a introducir un valor, o más bien una cadena aritmética, que podría ser por ejemplo 6 espacio más 7 multiplicado por paréntesis 43 menos 2, por ejemplo. Y aquí podemos ver que el token número vendría siendo el exema 6, o más bien el exema 6, que es el valor, pertenece al token de número. Lo mismo para el exema de más, que sería lo de un operador. Lo mismo con el 7, que es número, el símbolo de asterisco, que en este caso es la representación de multiplicación, pasaría a ser un operador, el paréntesis izquierdo, que sería después el 43, que sería de nuevo un número, después el símbolo menos, y así sucesivamente. Como podemos ver aquí, aunque haya unos espacios entre el 6 y el más, en esta parte aquí no se representa el espacio, puesto que en la función nosotros estamos haciendo que no se imprima per se en esta parte aquí del if tipo espacio. Si es así, continúa la operación, pero no la imprima, simplemente porque sería un poco absurdo seguir imprimiendo los espacios posibles, puesto que al momento de ingresar los caracteres pueden o no pueden haber espacios. Y con esto podríamos poner otro ejemplo, que sería por ejemplo 34 menos 2. Y lo mismo, aplicaría lo mal. Y por ejemplo, si nosotros ponemos 5, de aquí, o más bien el símbolo de porcentaje, nos daría que el número 5 es un token de número y el carácter no válido, que sería el del porcentaje, es una especie de error léxico, puesto que no está contemplado en los tokens per se que nosotros hayamos creado, puesto que el error léxico viene a partir de ahí. Y con eso podríamos terminar este ejercicio. Por lo que podemos ver, este Lexer prácticamente son las bases de los compiladores y de cómo pueden de agarrar del lenguaje natural a un lenguaje más máquina, por así decirlo, puesto que asientan las bases de esta traducción de valores predispuestos, que serían los tokens, a los ingresados por cualquier tipo de usuario. Y con eso finalizaríamos la explicación.